Cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de aritmética y hoy veremos la parte teórica de un nuevo tema que está basado en el anterior. es- Son las fracciones, que a su vez son parte del conjunto de los números racionales. Entonces comenzamos. Primero debemos hablar de los números fraccionarios, que son aquellos números racionales que no son enteros. Por ejemplo, tenemos 10 catorceavos, 17 novenos, menos 3 sextos, 4 eh, entre menos 8, menos 7 entre menos 11. Todos estos números son números fraccionarios. Lo que no ocurre con los que están en este grupo, que son 12 tercios, 15 entre menos 5, menos 16 entre 8 y menos 21 entre menos 7. ¿Por qué no son números fraccionarios? Porque estos números son enteros, o sea, sí tienen una equivalencia en el conjunto de los números enteros. 12 entre 3 es 4, 15 entre menos 5 es menos 3, que recuerden la ley de los signos más por menos menos. Menos 16 entre 8 es menos 2 y menos 21 entre menos 7 es 3, menos por menos más. Sí, ley de los signos. Entonces, acuérdense que esta fracción es equivalente a 7 onceavos también, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ver que em, las fracciones son aquellos números fraccionarios cuyos términos son positivos. Entonces, como vemos aquí, solamente hay dos fracciones del ejemplo anterior que cumplen con esa condición. O sea, 10 entre 14 y 17 entre 9. Lo que no ocurre con menos 3 entre 6, ¿sí? Que es lo mismo que, o sea, si simplificamos, pues nos va a quedar eh, menos 1 entre 2. Esto nos va a quedar eh, menos un cuarto. Bueno, esa es la fracción equivalente. Son fracciones equivalentes a estas fracciones que vemos ahí. Pero lo que quiero decir es que estas fracciones, pues, en general, van a tener esta forma, ¿no? Va a ser un f que va a ser igual a n entre d, donde n va a ser el numerador y d el denominador. A su vez, estos términos n y d van a pertenecer al conjunto de los números enteros positivos. Por eso decimos, si f es una fracción, entonces se cumple todo esto que tenemos acá. Bueno, ¿y cómo interpretamos o cómo realizamos la interpretación de una fracción? Pues podemos hacerlo de distintas maneras. En primer lugar, podemos hacerlo como parte todo, donde el número de partes consideradas de una cantidad dividida en cierto número de partes iguales. Sí, por ejemplo, tenemos aquí esta torta o este pie o pastel que está dividido en 5 partes iguales, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la parte sombreada, pues nos va a quedar un quinto y un quinto. O sea, realmente es la suma de esas tres fracciones que nos va a quedar 3 quintos. Entonces, tenemos que 3 es el número de partes consideradas y el 5 es el número de partes en que se ha dividido el todo, ¿sí? Porque son 5, ¿sí? 5 pedacitos, 5 partes. Entonces, por lo tanto, ese f va a ser igual al número de partes consideradas entre el número de partes del total, ¿sí? Como cociente de dos enteros, entonces tenemos que una fracción a entre b se puede interpretar como a dividido entre b. Entonces tenemos este ejemplo, 45 eh, en el numerador, 57 en el denominador, podemos asumir que es 45 dividido entre 57. Como la razón de dos números,
entonces podemos hacer la comparación de dos cantidades. En este caso tenemos que la parte sombreada vamos a tener que es 5 octavos y la parte que no es sombreada son 3 octavos. ¿Por qué? Porque este 8 es el número de partes del total, ¿sí? Entonces este 8 se divide en 5, en la parte sombreada en 5 partes, o en 3 partes en la parte que no está sombreada, ¿sí? Entonces, y algo curioso es que si hacemos la suma pues de esto, 3 octavos más 5 octavos, pues nos va a quedar 8 octavos, y 8 octavos es la unidad, que es 1, ¿sí? Y bueno, acá en otro ejemplo consideramos 11 partes, ¿sí? Entonces, cada una de estas partes la dividimos en 4, ¿sí? Estas son las 4 partes, o sea, por eso decimos que un cuarto, o sea, un cuarto es este pedazo que tenemos acá, solamente un cuarto, y, o sea, un cuarto. Pues decimos que esto, eh, pues tiene una equivalencia, ¿no? Estos son 11 partes que tomamos, que dividimos de esta manera. Entonces, aquí tenemos un bloque dividido en estas 4 partes, otro bloque y este otro bloque, ¿sí? O sea, estas son las partes que están sombreadas son 11, y solo hay una que no está sombreada, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Entonces, decimos que esto equivale a, bueno, 4 cuartos es 1, aquí 4 cuartos también es 1, aquí son 3 cuartos, los que tomamos, no 4 cuartos. Entonces, 1 más 1, 2, o sea, sería 2 más, estamos sumando la parte sombreada, 2 más 3 cuartos. Entonces hacemos la suma de fracciones. 8 más 3. Esto es igual a 11 cuartos. 11 cuartos, que a su vez lo podemos también convertir a una fracción mixta. Este es equivalente, o sea, 11 cuartos es, o sea, tomamos al 11 como el dividendo, que es el numerador de esa fracción, y el 4, que es el denominador, lo tomamos como el divisor. 4 en 11 están 2 veces, 2 por 4, 8, a 11, 3, ¿sí? Y eso lo que nos dice es que este 2, que es el cociente, pasa a ser la parte entera de esta fracción mixta. Este 3, que es el residuo, pasa a ser el nuevo numerador. Y el 4, que es el divisor, pasa a ser bueno, se mantiene como el denominador de esa fracción mixta. Entonces, 2 sería 2 enteros, 3 cuartos. Esto es igual a 11 cuartos, ¿sí? O sea, esto es equivalente a esto, ¿sí? Estas dos fracciones son equivalentes, ¿sí? Porque o sea, es lo mismo que decir 2 por 4, 8 más 3, 11, ¿sí? Entonces, por eso
lo tomamos así de esa manera y son otras formas de interpretar las fracciones. Entonces, para hablar sobre fracción de una cantidad entera y otra fracción, de forma general tenemos que para el primer caso, a entre b de n va a ser igual a entre b por n. Como ejemplo tenemos 5 octavos de 120, que es lo mismo que 5 octavos por 120, que es lo mismo que 5 por 120 entre 8. Entonces esto nos va a quedar que, bueno, acá podemos simplificar esta fracción. Sacamos mitad de 8, 4, mitad de 2 es 60, mitad de 4, 2, mitad de 60, 30, mitad de 30, 15, mitad de 2, 1. Nos va a quedar 5 por 15, que va a ser igual a 75. En el segundo caso tenemos que para la fracción de otra fracción, o sea, a entre b, de c entre d, de entre f de n, entonces es igual a entre b por c entre d por e entre f por n, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un cuarto de un tercio, ¿sí? Un cuarto de un tercio. Primero debemos que la unidad dividirla en tres partes iguales, es decir, un tercio cada una, y a su vez esta parte, estas partes las dividimos en cuatro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Pues estamos haciendo es multiplicar las dos fracciones realmente, o sea, tomamos un cuarto por un tercio, va a ser igual a un doceavo, y un doceavo es es este bloquecito acá que tenemos sombreado, ¿sí? Un doceavo. Es la doceava parte, ¿sí? O sea, un cuarto de un tercio es la doceava parte de la unidad. Es lo que quiero decir acá con esto. Bueno, eh, entrando ya en lo que es la clasificación de las fracciones, podemos decir que las fracciones se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Entonces, para esta clasificación solamente consideramos las fracciones con términos positivos. Es decir, sea la fracción a entre b, ¿sí? Vamos a partir de esa premisa para clasificar las fracciones. Entonces podemos empezar con este primer criterio, que es por la comparación de su valor con respecto a la unidad. Entonces tenemos fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas que podemos mostrar de la siguiente manera. A entre b va a ser menor que 1 y a va a ser menor que b, es decir, el numerador va a ser menor que el denominador. Como ejemplos tenemos 5 séptimos, 3 novenos y 39 setentavos, ¿sí? Eh, y también tenemos las fracciones impropias en las que ocurre lo contrario, que es cuando a entre b va a ser mayor que 1 y a es mayor que b, es decir, el numerador va a ser mayor que el denominador. Como ejemplos tenemos 12 octavos, 12 novenos, 31 17avos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá vemos que en el primer caso 5 es menor que 7, 3 es menor que 9, 39 es menor que 70, ¿sí? Y bueno, y todos esos números, todas esas fracciones van a ser menores que 1. Y acá tenemos que 12 va a ser mayor que 8, 12 va a ser también mayor que 9 y 31 es mayor que 17. Entonces, estas fracciones van a ser menores, van a ser mayores que 1. Todas estas van a ser mayores que 1. Como nota, debemos tener en cuenta que una fracción impropia, o sea, las que vimos acá en este toquecito, también puede expresarse de la siguiente manera. Entonces, 15 octavos va a ser igual a un entero 7 octavos, ¿sí? Va a ser una fracción mixta, porque tenemos el 15 como el dividendo, el 8 como el divisor. Entonces hacemos la división, 15 entre 8 cabe una vez, una por 8, 8, 15, 7.
O sea, si este 1 va a ser este 1 va a ser la parte entera, el cociente de esa fracción. Este 7, el residuo, pasaría a ser el nuevo numerador y el 8, que es el denominador, se mantiene igual. Entonces, así es como nosotros podemos trabajar con fracciones ordinarias impropias o también podemos trabajar con fracciones mixtas. Sí, podemos trabajarlo de las dos maneras. Pero para operabilidad, pues la recomendación es utilizar fracciones impropias y ojalá que sean irreductibles, ¿no? Y ya vamos a ver qué es eso de irreductibles y qué es eso de ordinarios. Entonces, también tenemos como criterios para clasificar las fracciones por su denominador, es decir, que puede ser fracciones decimales o fracciones ordinarias o comunes. Entonces, para las fracciones decimales tenemos que B va a ser, o sea, el denominador va a ser igual a 10 a la K, donde K pertenece al conjunto de los números enteros positivos. Entonces, como ejemplos, tenemos 99 décimos, 37 entre 100 y 32 entre 10.000, ¿sí? 10 es 10 a la 1, acá en el denominador, 100 es 10 a la 2, y 10.000 es 10 a la 4. Entonces, estos van a ser los valores de los exponentes, van a ser los valores de K. Entonces, aquí K va a ser 1, aquí K va a ser 2 y aquí K va a ser 4. ¿Sí? Para las fracciones ordinarias o comunes, tenemos que el denominador va a ser distinto de ese factor 10 a la K, donde K pertenece a los enteros positivos. Entonces, como ejemplos tenemos 17 entre 20, 18 entre 15, 36 entre 7. ¿Sí? Y por la cantidad de divisores comunes de sus términos, tenemos las fracciones irreductibles y las fracciones reductibles. Las fracciones irreductibles es cuando tenemos el caso de que el máximo común divisor entre el numerador y el denominador va a ser igual a 1. Es decir, que A y B son primos entre sí. Como ejemplo, tenemos 3 quintos, 10 entre 17, 19 entre 8. ¿Por qué se da esto? Porque si ven acá el único divisor común que hay entre estos términos, por ejemplo en 3 quintos, el numerador 3 eh, y el denominador 5 tienen como único divisor común al 1, ¿sí? Y además que son números primos. No necesariamente los primos entre sí deben ser números primos, pueden ser números que no son primos, ¿sí? Como en este caso el 10. Entonces el 10 eh, y el 17. El 17 como es un número primo, pues solamente tiene como divisores al 1 y al 17. Entonces aquí armando la tabla de divisores podemos darnos cuenta de eso. El 10 tiene como divisores al 1, al 2, al 5 y al mismo 10. Entonces, como ven, el único divisor en común es el 1, ¿sí? Y si hacemos lo mismo con la otra fracción, 19 y 8, pues nos encontramos ante la misma situación, que el 8 tiene como divisores comunes al 1, al 2, al 4 y así mismo. Y el 19, como es un número primo, solo tiene como divisores al 1 y así mismo. Entonces, acá también se da el mismo caso, son primos entre sí. Pero son fracciones irreductibles porque ya no se pueden simplificar más, ¿sí? O sea, así quedan, es la mínima expresión a la que pueden llegar. Y fracciones reductibles es cuando el máximo común divisor entre el numerador y el denominador es distinto de 1 y A y B no son primos entre sí, como en el caso de 15 entre 18, 4 entre 20, 91 entre 26. ¿Por qué? Porque estas fracciones se pueden simplificar, o sea, 15 entre 18, si sacamos tercera nos va a dar 5 en el numerador, 6 en el denominador. 5 sextos. Esta es una fracción equivalente.
Y acá podemos sacar cuarta de 4, 1 y cuarta de 25, va a quedar un quinto. Y bueno, acá es tercera, tercera, creo que 91 entre 26. No, a ver, eh, 91 entre 26. Aquí no podemos sacar mitad, tercera creo que tampoco, tercera no, cuarta no, creo que es 13, 13, 13. Bueno, el caso es que 91 en 36, ¿cómo lo simplificamos? A ver, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Y 91 en 36, 3,5. No, aquí sería, no, aquí creo que es 90 entre 26. Acá sería 90 entre 26, no, 90. O sea, tercera de 90 30 y tercera 26. No, no, no es tercera, entonces es mitad, mitad de 90 45, mitad de 26, 13. Entonces, aquí pues vemos, bueno, que hay un pequeño errorcito acá la fracción, pero bueno, no pasa nada. Eh, 90 entre 26 es una fracción reductible y es equivalente a 45 entre 13, que ya es una fracción irreductible, sí. Entonces, bueno, ya ese sería el ejemplo. Eh, bueno, y hablando un poco, ¿no?, del último criterio, nos vamos a detener en qué son fracciones equivalentes, qué es la simplificación y cómo se puede expresar de forma general la fracción equivalente. Entonces, las fracciones equivalentes es cuando representan el mismo número, ¿sí? O sea, dos o más fracciones son equivalentes si representan el mismo número. Como ejemplo, tenemos a 14 entre 35, ¿sí?, que es igual a 16 entre 40 y que es igual a 2 entre 5 y que es igual a 0,4. Entonces, todas esas son fracciones equivalentes. Sí, representan el mismo número que es este, mismo número decimal, 0,4. O en fracción 2 entre 5, es una fracción irreductible. ¿Sí? Recuerden por definición, 2 y 5 son primos entre sí, el máximo común divisor entre ellos es 1. Entonces, estas fracciones son equivalentes porque si nosotros, o sea, si nosotros tomamos 2 quintos y lo multiplicamos por un factor, eh, por ejemplo, si multiplicamos por 7 tanto el numerador como el denominador, pues nos va a quedar 14 entre 35. ¿Sí? Entonces, por eso son fracciones equivalentes. Y si hacemos lo mismo, pero ahora con el 8, ¿sí? Multiplicamos 8 a tanto el numerador como el denominador, 2 por 8, 16, 5 por 8, 40. Entonces, pues nos va a quedar de esta manera también.
y 2 quintos es igual a 0,4 porque hacemos la división. 5 en 2 está 0 veces, 0 por 5, 5 a 2, 2. Le agregamos un 0 al 2. Vamos la parte decimal, 5 en 20 está 4 veces, 4 por 5, 20, 0. Y listo, por esa razón. Entonces, la simplificación de fracciones es cuando, dada una fracción reductible, la simplificación consiste en eliminar los divisores comunes y convertirla en una fracción irreductible equivalente. ¿Sí? Entonces, para volver a una fracción irreductible se debe eliminar el mayor divisor común, es decir, el máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, tenemos estos dos números, 4251 y 1937. Entonces, aplicando el algoritmo de Euclides, ¿sí? Tenemos bueno, acá, entonces tomamos que aquí, entonces, eh, no sé, encontramos que estos son los cocientes de las divisiones sucesivas, eh, cocientes, y estos son los residuos. Entonces nos vamos a dar cuenta que siguiendo este proceso, al final nos va a quedar que 13, 13 va a ser el máximo común divisor, ¿sí? Va a ser el máximo común divisor. Yo les dejo como ejercicio que por favor prueben este algoritmo. Con este algoritmo, si efectivamente nos da 13, ya eh, el último divisor. O sea, estos son los divisores, ¿sí? Los que tenemos acá en la fila del medio, divisores. Entonces, usando el algoritmo de Euclides, se lo voy a anotar acá. Euclides. Entonces aquí tenemos que 4251 entre 13 nos da 327 y 1937 entre 13 nos da 149. Vamos a probar eso ahora con la calculadora. A ver, 31 entre 13, 327, no, 1937 entre 13 da 149. 17. Eso nos da una adición inexacta, pero lo importante es que, bueno, esa fracción es irreductible. Si ya no se puede simplificar más. Entonces, como ven, es lo que acabamos de ver es equivalente a esto. Sí, es el mismo número. Entonces, como expresión general de la fracción equivalente, como ya vimos que es de forma general podemos asumir lo siguiente, que A entre B va a ser igual a PK entre QK, o sea, Q por K, P por K entre Q por K, eh, de P y Q son primos entre sí y K pertenece a los números enteros excepto el cero, y como vemos acá, K está en el denominador, ¿sí? Entonces no puede ser cero y Q tampoco. Entonces, sí, o sea, vamos a tener tanto en el numerador como el denominador multiplicados por un factor K que cumple con esa condición.
Entonces, como ejemplo, tenemos 2 tercios. Entonces, 2 tercios aquí lo multiplicamos por 2. En este caso, aquí lo multiplicamos por 3. En este caso, y acá lo multiplicamos por 4. Aquí lo multiplicamos por 4. Y pues nos va a dar que las fracciones equivalentes de forma general va a ser 2 por k entre 3 por k, donde k pertenece a los enteros positivos. ¿Sí? Los enteros positivos son estos mismos los z sin incluir al 0. O sea, los enteros en positivos son los números enteros que no incluyen al 0. Entonces, eso va a ser todas las fracciones equivalentes de 2 tercios. ¿Sí? 2 tercios es esa fracción irreductible. ¿Sí? Y 2 tercios, recuerden que o sea, si k es igual a 1, o sea, pues es lo mismo, ¿no? Los 2 tercios. Sí, si yo multiplico tanto el numerador como el denominador por 1, pues me va a dar el mismo resultado. Entonces, con k igual a 1, para que lo tengan en cuenta. También podemos clasificar las fracciones por grupos de fracciones. Entonces tenemos las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas es cuando todos los denominadores son iguales. Como vemos acá, 4 quintos, 7 quintos y 19 quintos. Entonces vemos que el 5 es el mismo denominador en todas las fracciones, por lo tanto son fracciones homogéneas. En las fracciones heterogéneas es cuando al menos un denominador es diferente. Por ejemplo, tenemos 16 séptimos, 19 octavos y 8 quintos. Entonces vemos que acá los denominadores no son iguales, son todos diferentes. Entonces, de un grupo de fracciones homogéneas será mayor aquella que tenga mayor numerador. Entonces, como vemos acá en este ejemplo, la que va a tener mayor numerador va a ser la mayor. Entonces, el grupo de fracciones homogéneas. Así que 18 séptimos porque 18 es mayor que 15, ¿sí? Entonces, 15 es menor que 18, 12 es menor que 15, 9 es menor que 12 y 5 es menor que 9, por lo tanto, se va a cumplir de esta manera. Y un grupo de fracciones con igual numerador será mayor a aquella que tenga menor denominador. Entonces, acá vemos que la que va a ser mayor, pues va a ser esta, 26 tercios. Y va a ser mayor que 26 séptimos, va a ser mayor que 26 octavos, va a ser mayor que 26 quinceavos, va a ser mayor que 26 diecinueavos. Entonces, por lo tanto, la que va a ser menor, pues va a ser la que tenga mayor denominador, que en este caso es 26 entre 19, ¿sí? Entonces, comparando el valor de dos fracciones, tenemos que 5 novenos ¿es mayor que 3 onceavos? Sí, es mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esta operación, ¿sí? O sea, tomamos como que 5 sextos, o sea, 5 novenos, o sea, si multiplicamos 5 por 11, o sea, el producto cruz, y multiplicamos 3 por 9, entonces nos va a quedar que 5 por 11 es 55, ¿no? Y 3 por 9, 27. Entonces 55 es mayor que 27. Pues claro, por supuesto. Entonces, en conclusión, podemos decir que 5 novenos es mayor que 3 onceavos. Para comparar un grupo de fracciones, es decir, ordenar en forma creciente o decreciente, es posible homogeneizar numeradores o denominadores. ¿Sí? Entonces, para eso podemos hacer uso del mínimo como múltiplo de los denominadores. Entonces, tenemos el 2, el 3. No, tenemos el 2, el 3, el 5 en los denominadores, el 5, el 2 y el 11 numeradores. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el
mínimo común múltiplo entre los numeradores, es decir, 5, 2 y 11, y esto nos va a dar 110. ¿Por qué? Pues podemos hacer la estrategia de la descomposición simultánea, ¿sí? Para que quede más fácil. Entonces acá en este espacio lo voy a hacer 5, 2, 11. Entonces aquí mitad de 2, 1, bajamos el 11, bajamos el 5, quinta de 5, 1, bajamos el 11 y el 11 solamente lo podemos dividir entre sí porque es un número primo. Entonces nos va a quedar 1 entre todos. Y esto va a ser igual a 2 por 5, 10 por 11. Esto va a ser 110. Este va a ser el mínimo común múltiplo de esos dos números. Digo, tres números. Entonces aquí lo que hacemos es que pues decimos que aquí el 5 y el 2 lo podemos multiplicar por 22, ¿sí? Haciendo uso de las fracciones equivalentes. Y el 2 y el 3 podemos multiplicarlos por 55 y el 11 y el 5 lo podemos multiplicar por 10. Esto nos va a quedar 5 por 22, 110, 2 por 22, 165, la primera fracción. 2 por 55, 110, 3 por 55, simplificando, o sea, simplificando al final, pues nos va a quedar, no, espérenme un momento, aquí ya pues está la desigualdad, ¿no? Entonces, esta es esta es esta y esta es esta. Sí, entonces, como sabemos, cuando tienen el mismo numerador, va a ser mayor aquella que tenga menor denominador, que en este caso es 44, ¿sí? Entonces, 110 entre 44 corresponde a 5 medios, ¿sí? O sea, 5 medios. O sea, 5 medios va a ser la mayor de todas, ¿sí? Luego tenemos 110 entre 50, que es esta, 11 quintos, que va a ser esta de acá. Y por último tenemos 110 entre 165, que es esta, 2 tercios. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que 2 tercios va a ser menor que 11 quintos y 11 quintos va a ser menor que 5 medios. Entonces, va a ser el orden en el que están estas fracciones. Y bueno, tenemos propiedades de las fracciones. Entonces, sea la fracción positiva f igual a entre b y n que pertenece a los números enteros positivos. Entonces, tenemos que f va a ser igual a entre b y, bueno, ya lo sabemos, y f sub 1 igual a por n entre b. Entonces, f sub 1 va a ser igual a f por n. ¿Por qué? Porque a entre b va a ser f. ¿Sí? Por tanto, va a tener esta forma, ¿sí? Y lo mismo acá, f sub 2 igual a entre por n. Entonces, f sub 2 va a ser igual a f, o sea, f entre n. ¿Sí? F sub 3 va a ser igual a por n entre b por n. Y esto va a ser igual a f, porque pues si n es 1, o sea, si n es 1, por ejemplo, o sea, aquí pues va a quedar esto, ¿no? Eh, y bueno, ahí sí, eh,
Acá f va a ser menor que uno y f sub 4 va a ser igual a A más n entre b más n, por lo tanto f sub 4 va a ser mayor que f, sí, sí, porque eh, A entre b más n entre n, digo, A más n entre b más n, no, estoy mal. A más n entre b más n. Y por ejemplo, si tomamos 2/3 y le sumamos, pues, 4 más 4 6 doceavos. 6 doceavos, esto va a ser igual a, será de 6 2 cuartos, un medio. O sea, un medio es, un medio es mayor que 2/3. Medio, no, 2/3. eh, 3 más 4. Ay, 3 más 4 7. Ay, sí, sí estaba mal. Más 4 7. 7 6 séptimos. 6 séptimos. Claro, para saber si es 2. Claro, 2/3. 6 séptimos es mayor que 2/3. Entonces acá le damos 6 por 3. 2 por 7. Sí, 18 es mayor que 14. Entonces sí se cumple. En un caso en particular, entonces estoy probando para eso. Y para el otro, cuando A entre es mayor que 1 y f sub 5 igual a más n t más n f sub 5 es menor que f. Entonces, por ejemplo, tomamos la fracción 3 medios y sumámosla igual. Sumámosle 4. A ver qué pasa. Más 4, 7, 3 6 7 sextos. Entonces 7 sextos es menor que 3 medios. Entonces 7 por 2, sí, 7 por 2 menor que 6 por 3. 14 menor que 18, sí, efectivamente. Sí se cumple también para este. Bueno, entonces si la suma de dos fracciones irreductibles equivale a un entero, entonces son homogéneas, ¿sí? Entonces, acá tenemos que si A entre B más C entre D es igual a K, o sea, K pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces, B va a ser igual a D, ¿sí? O sea, los dos denominadores van a ser iguales o equivalentes. Y también tenemos para este caso, sean las fracciones irreductibles f sub 1 igual a entre m, f sub 2 igual a b entre n, f sub 3 igual a c entre p. Entonces tenemos que el máximo común divisor de entre esas tres fracciones va a ser igual
al máximo común divisor de sus numeradores entre el mínimo común múltiplo de sus denominadores y que el mínimo común múltiplo de las fracciones va a ser igual al mínimo común múltiplo de sus numeradores entre el máximo común divisor de sus denominadores. Como ejemplo tenemos el siguiente caso. Aquí tenemos tres fracciones, 27 quinceavos, 35 veinteunavos y 24 cuarentavos. Para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre esas fracciones, lo que debemos hacer es aplicar esta propiedad, pero antes de eso debemos simplificar y convertirlas en fracciones irreductibles, las tres fracciones. Entonces, esta fracción es equivalente a 9 quintos. Esta otra es equivalente a 5 tercios. Y esta otra es equivalente a 3 quintos. Entonces, como ya vemos que ya son fracciones irreductibles, entonces ya podemos aplicar estas propiedades. Entonces, el máximo común divisor de 9 quintos, 5 tercios y 3 quintos va a ser igual a el máximo común divisor de 9, 5 y 3 entre mínimo común múltiplo de 5, 3 y 5. Bueno, el 5 está repetido, entonces lo podemos agregar, lo podemos omitir. No hay lío. Entonces, el máximo común divisor entre 9, 5 y 3, pues va a ser 1, porque son primos entre sí estos números, ¿sí? Creo que sí. Va a ser 1 entre, y el mínimo común múltiplo de 5 y 3 va a ser 15. Entonces va a ser un quinceavo. Igual podemos acá verificar. Efectivamente está bien. Entonces acá con la calculadora. Es como Factor Calculator. Entonces acá ponemos 9, 5, 3. Es 1. ¿Ven? Aquí nos da 1. Y en el caso del... Pero acá veamos, la busco por calculator. Entonces aquí tenemos 5 y 3. Es 15. ¿Sí? Entonces, para hallar el mínimo como múltiplo de esas fracciones, entonces ahora tenemos que hacer otra cosa y es hallar el mínimo común múltiplo para 9 quintos, 5 tercios
y 3/5. Esto va a ser igual a el mínimo común múltiplo de 9, 5 y 3 entre el máximo común divisor de 5, 3 y 5. Bueno, eso no importa. Y, o sea, aquí con múltiplo de 9, 5, 3, entonces esto nos da 45. Sí, 45 en el numerador y acá pues nos da 1 en el denominador, entonces esto nos da 45. Es un entero. Vamos igual a probar acá. 9, 5, 3. Da 45, ¿ven? Y el máximo común divisor, pues da 1, sí, efectivamente. Entonces vamos acá, volver acá. Y como son primos entre 3 y 5, pues nos debe dar 1 el máximo común divisor. Bueno, eso sería por ahora esta parte. Entonces también tenemos operaciones con fracciones. Tenemos en primer lugar la adición y sustracción. Y como caso 1, si las fracciones son homogéneas, entonces lo que hacemos es mantenemos el mismo denominador, si no lo cambiamos, pero lo que sí debemos operar son los numeradores. Entonces hacemos efectivamente o la suma o la resta, como en este caso, ¿sí? Entonces tenemos 3 entre 20 más 1 entre 20 menos 8 entre 20 más 5 entre 20. Entonces sumamos y restamos los denominadores, digo, los numeradores, los sumamos o restamos. Y tenemos 13 más 1 menos 8 más 5. Entonces 13 más 1, 14. Menos 8, 6 más 5, 11 entre 20. 11 entre 20 es el resultado de esa suma y resta de fracciones. Si las fracciones son heterogéneas, ya no se puede hacer el mismo procedimiento tal cual. Debemos tener en cuenta que para este caso pues podemos hacer de diferentes maneras, pero la forma más sencilla es a través del mínimo común múltiplo. ¿De qué? Pues de los denominadores. Entonces, en este caso, tomamos el mínimo común múltiplo de 6, 4, 2 y 3 para estas cuatro fracciones que tenemos aquí como ejemplo. Entonces, hacemos la descomposición simultánea, ¿sí? Para dejar a un lado la calculadora, no tener que hacer todo así, sino hacer algo manual, sea un poco más mecánico el procedimiento. Entonces aquí tenemos que factor común 2, 6 entre 2, 3, 4 entre 2, 2, 2 entre 2, 6, el 3 lo bajamos, aquí volvemos a entre 2, 2, 2, 1, 3, este 3 lo bajamos, este 3 también, tercera de 3, 1, segundo lo bajamos, tercera de 3, 1, tercera de 3, 1, y listo, ya tenemos esto, 2 por 2, 4 por 3, esto equivale a 12, y 12 es el mínimo como múltiplo de esos cuatro números. Entonces el 12 va a ser el nuevo denominador. Entonces tomamos 12, lo dividimos entre cada uno de estos términos en los denominadores. 12 entre 6, 2 por 5, 10. 12 entre 4, 3 por 9, 27. 12 entre 12, 1 por 11, 11. 12 entre 3, 4 por 5, 20. Entonces 10 más 27, 37. Menos 11,
26 más 20, 46 doceavos. Esa es la respuesta al ejercicio. Esto se puede simplificar, ¿sí? O sea, esto se puede sacar mitad. Pues saquemos mitad, 23, mitad de 12, 6. Entonces quedarían 23 estos. En el caso 13 sí contiene sumandos enteros la suma o resta de fracciones. Entonces tenemos acá 12 y 7 como enteros y estas son las fracciones. Entonces lo que primero tenemos que hacer es sumar los enteros, ¿sí? Primero, y sumar las fracciones también. Entonces, ¿cuál es el mínimo como múltiplo de 6, 9, 18? Pues el mismo puede ser el 18, ¿sí? Sí, a ver, 6, 9, 18. Entonces acá, aquí podemos sacar mitad. Mitad de 6, 3, 9 lo bajamos, 18, mitad de 18, 9. Aquí sacamos tercera, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1. Aquí ya tenemos 2 por 3, 6 por 3, 18. Sí, sí, entonces 18. Entonces 18, acá es como si estuviera este 19 dividido entre 1. Este 18, o sea, 18 acá esta suma de fracciones, entonces vamos 18 entre 6, 3 por 1, 3, sí, más, o sea, eso es 18. 18 entre 9, 2 por 1, 2, 18 entre 18, 9, 5, entonces 3 más 2, 5 más 5, 10, o sea, es 10 entre 18, sí. Y esta suma de fracciones heterogéneas, bueno, esto lo podemos simplificar, mitad de 10, 5, mitad de 18, 9, 5 novenos. Acá podemos hacer la carita feliz, 1 por 9, 9, 19 por 9, esto nos da, eh, por 81, 9 por 9 por 1, 9 y 8, 17. 171 más 5, 176 novenos. Eso creo que ya no se puede simplificar más, creo que no. Tercera de 17. 5. Sobran 2. No, creo que ya. Entonces, también podemos multiplicar las fracciones. Entonces, como caso 1 tenemos cuando los multiplicando son fracciones, ¿sí? Entonces tenemos que 4 séptimos por 9 décimos por 8 quintos. Entonces lo que hacemos es multiplicar los numeradores entre sí y multiplicar los denominadores entre sí. Y esos productos los vamos a poner en sus respectivos lugares. Entonces 4 por 9, 36 por 8, 288. 7 por 10, 70 por 5, 350. Pues esto lo podemos simplificar. Y esto nos va a quedar al final 144 en 375. Y cuando multiplicamos una fracción por un entero, entonces nos devolvemos un poquito acá. ¿Y se acuerdan cuando sacábamos una fracción de una cantidad entera? Pues es el mismo caso. Es eso. Es eso. Es multiplicar 29 por 16 en 325, pues, como ejemplo. Entonces esto multiplicamos el entero por el numerador y nos da 464 entre 125. ¿Sí? Entonces, eso es la mecánica de cuando debemos multiplicar una fracción por un entero. Y cuando es la división, entonces tenemos otros tres casos. Por ejemplo, cuando dividimos una fracción entre otra, entonces estamos ante esta situación.
A entre B dividido entre C entre D, pues vamos a tener que A entre B va a estar entre C entre D. Entonces es como la ley del sanduchito o en algunos países le dicen ley de la oreja, ¿sí? Entonces aquí multiplicamos extremos con extremos, A por D, y medios con medios, o sea, B por C. ¿Sí? Entonces lo que está en los extremos va a ir en el numerador y lo que está en los medios va a quedar como denominador nuevo. Entonces, como ejemplo, tenemos 3 novenos dividido 7 quintos. Entonces, aquí podemos invertir, usar el recíproco de 7 quintos que sería 5 séptimos, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque 7 quintos, o sea, el recíproco de 7 quintos, o sea, el recíproco de 7 quintos es como 1 y, ¿ven? O sea, estamos haciendo esto, 1 por 5 y 1 por 7 es, es eso, ¿sí? Entonces, usamos el recíproco y ahora 3 novenos por 5 séptimos nos va a quedar 3 por 5, 15 en el numerador, 9 por 7, 63 en el denominador. Esto se puede simplificar. eh, tercera de 15, 5, tercera de 63, 21. 5 entre 21 va a ser el resultado a esa división. También tenemos como otro caso la división de una fracción entre un entero. Es decir, A entre B entre C va a ser igual a A entre B por C. ¿Sí? O sea, vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque esto es como si estuviera dividido entre uno. Entonces, aplicando lo que ya vimos, pues A por 1 es A, sí, del numerador. Y bueno. Entonces tenemos 7 novenos entre 15, entonces 7 entre 9 por 15, entonces da 7 entre 135. Y el último caso es división de un entero entre una fracción. Entonces A entre B, C. Entonces acá es como si estuviera ahí entre 1. Entonces aquí vamos, tan A por C, B por 1. ¿Sí? Y como ejemplo tenemos 2 entre 9 entre 4. Entonces acá lo que hacemos es multiplicamos y este 1. Entonces, eh, claro, aquí C. Ah, no, aquí, acá sería así, no entre 1. No, aquí es 1 y esto. Sí, 9 por 1. Acá 12 por 4, esto nos da 48. Y acá vamos a sacar tercera 48, 16, tercera 93, 16 tercios, sí. Bueno, hay una referencia muy interesante en la cultura popular y es que acá, como vemos acá, yo tomé unos pantallazos de una escena muy particular de la película El último gran héroe o en inglés conocida como Last Action Hero del año 1993, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Solo que, bueno, es una película de acción y bueno, puede ser un poco off topic a este tema de las matemáticas.
sino que hay una escena que me llamó la atención al inicio de la película y es cuando el joven coprotagonista del protagonista, ¿sí? Admira a ese héroe que ve en esas películas de acción, que es Jack Slater. Y bueno, este muchacho, pues le da como un poco de pereza estudiar. Sí, o sea, es un poco malo para los estudios. No le gustan las matemáticas, pero tiene que hacer las tareas, como ven. Y en una de esas tareas que tiene que hacer, pues me causó curiosidad que abrió la página de este libro. Es un libro que existe en la vida real. Yo estuve investigando un poco sobre eso y sí, sí, efectivamente existe ese libro y esa página del libro también existe en la vida real. Entonces es algo, wow, que me dejó completamente sorprendido. Y en esos ejercicios de la tarea, pues hay ejercicios con fraccionarios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ayudarle un poquito a nuestro amigo para que resuelva algunos de sus ejercicios. Aquí pues ya tengo mis apuntes listos y vamos a resolver algunos de sus ejercicios que pues dejaron como tarea. Hacer referencia a esto que es algo chévere, bacano. Espero hacer un video completo de esto en mi canal pronto. No sé cuándo, pero voy a hacer un video totalmente dedicado a esta escena de la película. Obviamente teniendo cuidado con el tema de derechos de autor y todo eso, pero pues no hay problema, o sea, yo lo tengo en cuenta. Y bueno, pues vamos a resolver tres de esos ejercicios que le dejaron ahí del libro de Math 87 and Incremental Development de Saxon. Es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces voy a agregar una diapositiva acá y empezamos. Entonces aquí vamos a ver la presentación. Listo. Entonces acá vamos a empezar con este ejercicio que le dejaron a él, que dice 3 quintos por 12 por 4 enteros, un sexto. Entonces, como vemos, esto es aplicación de lo que ya hemos visto en esta clase. Entonces, aquí tenemos que podemos simplificar, o más bien, podemos convertir esta fracción mixta, 4 enteros, un sexto, lo demás queda igual por conveniencia. Entonces recuerden que ese 12 es como si estuviera dividido entre 1. Este 4 enteros un sexto, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos números, 4 por 6, 24, el producto se lo sumamos al numerador y ese va a ser el nuevo numerador. O sea, 4 por 6, 24 más 1, 25 sextos. Ya tenemos la fracción impropia equivalente a esa fracción mixta. Ya lo que hacemos es que nos queda más fácil simplificar. ¿Sí? O sea, esto es como si estuviéramos multiplicando todo esto. ¿Sí? Por esto. Pero podemos sacar acá quinta de 25, acá quinta de 25, 5 ¿no? En el numerador y sexta de 12, 2, sexta de 6, 1, o sea, en el numerador nos va a quedar al final 3 por 2 por 5. Y esto va a ser igual a 3 por 2, 6 por 5, 30. Entonces la respuesta a este ejercicio es 30. ¿Listo? Entonces ya eh, resolvimos este ejercicio. Entonces ahora seguimos con este. 5 octavos más un medio más 3 octavos es igual a 5 octavos
Entonces, lo que está entre paréntesis es lo que debemos resolver primero, porque estamos usando signos de agrupación. Entonces, la prioridad la tiene lo que está dentro del paréntesis, es decir, todo esto que tenemos aquí. Entonces, hacemos el común denominador, pues puede ser 8. El mínimo común múltiplo entre 8 y 2 es 8, ¿sí? Entonces, 8 dividido 2, 4 por 1, 4, más 8 entre 8, 1 por 3, 3. Entonces esto va a quedar 5 octavos más 7 octavos. Esto es una suma de fracciones homogéneas, entonces esto va a ser igual a 5 más 7 entre 8. Por lo tanto, tenemos que esto va a ser igual a 12 entre 8. Esta fracción se puede simplificar, es reductible y nos va a quedar mitad de 12, 6, mitad de 8, 4. Nos va a quedar que esto va a ser igual a 3 medios. 3 medios es la respuesta a este ejercicio. Y por último, no menos importante, tenemos 3 enteros, un tercio dividido entre 5. Bueno, aquí pues convertimos esa fracción mixta impropia. 3 por 3 más, y tenemos que más, o sea, lo mismo que la anterior, 3 por 3, 9 más 1, 10 tercios. Por un quinto, porque estas fracciones del recíproco de 5, ¿sí? Y bueno, acá es lo mismo que 10 entre 3 por 5. Quedó como un 6 ahí en el numerador, pero bueno. 10 entre 3 por 5. Acá podemos sacar quinta. Vamos a simplificar esta fracción. Quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. Y esto nos va a dar 2 tercios. Esta es la fracción que tenemos como respuesta a este ejercicio. Y listo, ya le ayudamos a nuestro amigo a resolver algunos de los ejercicios que están en la tarea. Aunque un poco tarde porque ya pasaron más de 30 años. Dios mío, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, pues sí, eso sería por ahora. Eh, entonces vamos a continuar con el tema. Aquí tenemos ahora lo que son números decimales. Los números decimales son otras formas de representar las fracciones, ¿no? Números decimales, tenemos dos grandes clases de números decimales. Tenemos los números decimales exactos o limitados, que pueden ser estos, como ejemplo 0,427, 3,6789. Lo importante es que, como ven, la cantidad de cifras decimales es limitada. Sí, aquí podemos decir que son 3 cifras decimales y acá son 4 cifras. ¿Sí? Entonces ya, o sea, tenemos un número, lo conocemos y ese es un número determinado de cifras, en el caso de los números decimales exactos, pero en el caso de los números decimales inexactos no ocurre lo mismo. Estos se dividen en periódicos puros, como en este caso 0,565656. Entonces, esto es equivalente a 0,56. Nosotros sabemos que tenemos que son, bueno, en este caso son 2 cifras periódicas, pero no sabemos cuántas cifras en total son
de los decimales. No sabemos cuántas cifras decimales hay en ese. Eso es indefinido. Y acá pues tenemos también los números periódicos mixtos, que son una mezcla de los números decimales periódicos puros con los decimales exactos. Acá tenemos dos cifras decimales antes del periodo, que es este, o sea, 7474. Esto es equivalente a 0,2374 periódico, ¿sí? O sea, hay dos cifras del periodo y otras dos cifras en la parte que es no periódica, o sea, 2, 3, ¿sí? Entonces, hay una explicación más detallada sobre lo que son estos temas de la fracción generatriz en o sea que yo traté en el tema de numeración, la segunda parte del tema de numeración aquí en el curso de aritmética. Los invito a que por favor revisen este enlace, sí, este enlace, que es de otros slides. Ahí tenemos una explicación más completa de lo que son, eh, de hecho lo voy a abrir acá. Aquí tenemos una explicación más completa de qué son qué es la fracción generatriz, los números avales, la fracción generatriz como decimal exacto, como decimal periódico puro, como decimal periódico mixto, descomposición de números avales. Y bueno, todo esto está explicado en esta parte 2. Entonces les hago la invitación a que revisen. Y también, por otro lado, también tenemos otro concepto que es el de fracción continua simple, que también les hago la invitación a que vean este tema que es parte de lo que era una aplicación del máximo común divisor, el algoritmo de Euclides, donde podemos descomponer una fracción de esta forma, ¿sí? Puede ser finita o infinita. Acá pues el alcance de este curso pues es sobre las fracciones continuas simples finitas. Entonces aquí vemos un teorema y vemos la aplicación del algoritmo Euclides para hallar la fracción continua simple finita de una fracción, bueno, en su formato de fracción ordinaria. Entonces acá los invito también a que revisen este material eh, que con mucho cariño realicé para ustedes. Y si quieren saber más información sobre esto, pues los invito a que se remitan al libro y al curso también. Bueno, eh, entonces, hablando de la cantidad de cifras decimales que puede tener una fracción, entonces tenemos que como determinación a priori de la cantidad de cifras de la parte decimal periódica y no periódica generadas por una fracción, sea la fracción irreductible f igual a p entre 2 a la a por 5 a la b por k, donde k pertenece a los números enteros positivos y k no puede ser múltiplo de 2 y tampoco puede ser múltiplo de 5. Entonces, con respecto a la representación decimal de f, se tiene que la cantidad de cifras de la parte no periódica es igual al mayor de los exponentes a o b. Esta es la parte no periódica, muchachos, la parte no periódica, la que tiene como factores al 2 o al 5. Y la parte periódica es la que tiene a este factor k. ¿Sí? La cantidad de cifras de la parte periódica es igual a la cantidad de cifras del menor número compuesto de cifras 9 que contiene acá como factor. Como un número decimal inexacto es originado por una fracción que en su forma equivalente tiene a un número formado por cifras 9, es importante tener en cuenta para el análisis la siguiente descomposición. Entonces tenemos que 9 es igual a 3 al cuadrado. ¿Sí? 99 es igual a 3 al cuadrado por 11 porque 9 por 11 es igual a 99. 999 es igual a 3 al cuadrado por 37.
9.999 es igual a 3 al cuadrado por 11 por 101. 99.999 es igual a 3 al cuadrado por 41 por 271. Y 999.999 es igual a 3 al cuadrado por 7 por 11 por 13 por 37. Entonces, esta la conocemos como la famosa tabla de los 9 o tabla del 9. Tabla de los 9. O sea, no se confundan con la tabla del 9 de las tablas de multiplicar, por favor, porque son dos cosas totalmente distintas. Aquí lo que estamos usando, esta tabla es como referencia para saber cuántas cifras tiene o cuántos 9 tiene eh, ese periodo, esa fracción periódica, ¿sí? Eh, y eso es lo que debemos ver en el denominador. Como ven acá, este factor K mayúscula forma parte del denominador. Entonces, por eso nos dice que es la cantidad de cifras del menor número compuesto de cifras 9 que contiene acá como factor, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver unos ejemplos para que quede mucho más claro y eso efectivamente es lo que vamos a hacer. Entonces, 19 entre 64 es igual a 19 entre 2 a la 6. Por lo tanto, esto va a ser igual a este decimal, ¿sí? 0,96875, el cual tiene 6 cifras no periódicas. ¿Por qué? Porque el 6 o sea, este 6 es el exponente del 2, ¿sí? Entonces, como por definición, pues vamos a tener 6 cifras no periódicas en esa fracción. 77 entre 2500. 2500 se puede descomponer en 2 al cuadrado por 5 a la 4. ¿Sí? ¿Cuál es como aquí tenemos 2 y 5 como factores, tenemos que fijarnos en el mayor exponente siempre, que es 4 de este 5. Entonces, por lo tanto, tenemos que esa fracción es igual a 0,00308, ¿sí? Y vamos a tener 4 cifras no periódicas. 58 entre 27, como 27 está contenido en 999, ¿sí? O sea, 27 está contenido acá. Sí, es, tren- voy a revisar acá una cosa ya. 58 entre 27, a ver, realmente sí, mis dudas. Ah, sí, 2,148. Está contenido en 999. Entonces hay 3 cifras en la parte periódica. Aquí lo que tengo que hacer es... Sí. Ah, entonces acá en esta tiene que ser 3. Sí, sí. 3 a la 3 por 37 es 999. Sí. Entonces, como está contenido 999, hay 3 cifras en la parte periódica. En 41, aquí 31 entre 41, 41 está contenido en 99.999. Sí, 99.999. Entonces hay 99.999 dividido 41. 1439 dividido 271.
Sí. Entonces aquí hay 5 cifras en la parte periódica, ¿ven? O sea, acá tenemos el 27, 27 está, 27 ya vimos que está acá, ¿no? Y el 41 está acá, en esta. Entonces son 5 cifras en la parte periódica. Acá en este otro ejemplo, 15 entre 88 y 88 se puede componer en 2 a la 3 por 11. Como esta es la parte no periódica, hay 3 cifras en la parte no periódica, ¿no? Y 11 está contenido en 99. Entonces hay 2 cifras en la parte periódica. ¿Sí? El 11 está acá. ¿Sí? Entonces el menor número es 2, ¿sí? Menor número aquí entonces es 99. Por lo tanto son 2 cifras. 58 entre 2525. 2525 lo podemos descomponer el 5 al cuadrado por 101. Este 2 del 5, o sea, el 2 es, como exponente, nos quiere decir que hay 2 cifras en la parte no periódica y 101 está contenido en 9999, como vamos acá en la tabla de los 9, ¿sí? Entonces, este número tiene 4 cifras, entonces por lo tanto hay 4 cifras en la parte periódica, ¿sí? Como ven acá, o sea, aquí hay 4 cifras, aquí hay 2 cifras. Del anterior teníamos 2 cifras en la parte periódica y 3 en la parte no periódica. Esto lo tomé, estos ejemplos los tomé de esta fuente, CEPREUNI 2022-2, para que le echen un vistazo si quieren saber más sobre el tema de fracciones y otras aplicaciones sobre ellas. Y bueno, también podemos bueno, saber la cantidad de cifras decimales de otras formas un poco más avanzadas. Ya cuando no nos sirve ya nos limita un poco la estrategia de usar la tabla de los 9 y de saber si son factores de 2 y 5. Entonces hay casos en los que se nos limita un poco esto y se vuelve un poco inmanejable. Entonces queremos que sea un poco más simple, ¿no? Bueno, pero para eso tenemos que usar estrategias más avanzadas para hallar la cantidad de cifras decimales. En este caso serían las cifras de la parte periódica. Entonces sean A, B, P enteros positivos, P si 2 a 2, donde ninguno es múltiplo de 2 ni de 5. Si dichos números generan A, B, P cifras periódicas, entonces el producto de ellos, A por B por P mayúsculas, genera M cifras periódicas, de donde M es el mínimo como múltiplo de A, B y P. ¿Sí? Entonces ahí les dejé también un enlace al, los slides sobre mínimo como múltiplo para que los revisen. Y como ejemplo, pues tenemos acá, aquí tengo 2 ejemplos. Entonces, espérenme un momento acá. Voy a, aquí a la diapositiva. Listo. Entonces, acá tenemos 49 entre 1313. 1313 lo podemos descomponer en 101 y 13. Entonces, como 101 está contenido en, en 9999, entonces tenemos aquí que hay 4 cifras, ¿no?
y el 3 está contenido en el 999.999, entonces tenemos 6 cifras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues con el mínimo común múltiplo de ambos, de estas cifras, es decir, del 4 y 6, ¿sí? Que esto, ¿a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 12. Y esta fracción es igual a un decimal 0,AB M, o sea, y esto, o sea, periódico, y esto va a ser, esto va a tener 12 cifras, ¿sí? La cantidad de cifras de la parte periódica eh, va a ser igual a 12, ¿sí? Y tenemos este otro ejemplo también, 150 entre 1517. Entonces acá tenemos 150, este denominador lo podemos descomponer 37 por 41. El 37 está contenido en 999, por lo tanto tiene tres cifras, y el 41 está contenido en 99.999, por lo tanto son cinco cifras. Y el mínimo como múltiplo de 3 y 5, pues nos va a dar 15. Entonces, esta fracción va a tener igual a 0,EF espacios T, y este va a ser la cantidad de cifras periódicas que va a tener el periodo. Listo. Entonces, volviendo un poco, tenemos otra propiedad para hallar la cantidad de cifras decimales, que es con el indicador de Euler. Que nos dicen, sean P y Q dos números enteros positivos primos entre sí, tal que Q no es múltiplo de 2 ni de 5, entonces la cantidad de cifras periódicas que genera P entre Q es el indicador de Euler de Q, o un divisor de dicho indicador, ¿sí? Entonces, para esa propiedad, yo también tengo acá unos ejemplos. Entonces, acá tenemos 14 entre 19. Y bueno, 14 y 19 son primos entre sí, sí, porque solamente tienen como divisor común al 1, 19 es un número primo. Entonces el indicador de Euler, la función de Euler nos dice que Q es decir 19, o sea, la función de Euler para 19 va a ser igual a 19 menos 1 es igual a 18. eh, y bueno, en ese caso, esa fracción tendría 18, 18 cifras en el periodo. Y para el caso de 4 entre 41, entonces tenemos acá que la función de Euler para 41 es un número primo,
y es primo entre sí con 4 también. 40, Euler de 41 va a ser 41 menos 1, que es igual a 40. Y es como 40 es múltiplo de 5. O sea, 40 es múltiplo de 5. Por lo tanto, 5 es divisor de 40. Como dice la propiedad, entonces la parte periódica de ese decimal no tendría 40 cifras, sino solamente 5 cifras. ¿Sí? Entonces 0, F. Sí, solamente tendría 5 cifras. Y bueno, pues, ¿cómo probamos esto? Bueno, con la calculadora también lo podemos hacer. Entonces, aquí, como en este caso, entonces hacemos 49 dividido 1313. Ahí dice 12 cifras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están las 12 cifras de la parte periódica. Y ahí después se vuelven a repetir. Para la otra fracción, 150 entre 1517. Entonces dice que son 15 cifras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahí se vuelve a repetir otra vez. Entonces son 15 cifras en la parte del periodo. Acá, 14 entre 19. Uf, esto va a estar muy largo. 7, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18, y ahí se vuelve a repetir. Y para el caso de 4 entre 41, solamente vamos a tener 5 cifras. Ahí están, 5 cifras del periodo. Y bueno, muchachos, entonces continuando acá, ahora pues también hay otras formas de determinar las cantidades de cifras. Cuando el denominador de una fracción irreductible no tiene como factor al 2 ni al 5, el número decimal generado es periódico puro. Y para determinar la cantidad de cifras en su periodo se tiene que sea f una fracción irreductible, ¿sí? Es decir, que f va a ser igual a n entre d, y va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces esta parte va a ser la parte no periódica y esta va a ser la parte periódica, donde D no va a ser múltiplo de 2 y tampoco va a ser múltiplo de 5. Entonces tenemos que esa fracción va a tener cada cifras de 9, que eso va a ser igual bueno, va a ser un múltiplo de D. ¿Esto a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a que va a ser 10 a la k menos 1 en el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Porque yo puedo tener, o sea, por ejemplo, el k puede ser 2. Si es 2, entonces 10 a la 2 es 100. 100 menos 1, 99. Y así con k, el k tiene que ser un número mayor o igual que 1, ¿sí? Para que esto se cumpla. Entonces k mayor o igual que 1.
Esto va a ser múltiplo de d. Entonces, si sumamos a ambos lados 1 para cancelar este 1 que tenemos acá, entonces nos va a quedar 10 a la k es igual, o sea, 10 a la k es igual a módulo de más 1, ¿sí? 10 a la k va a ser igual a módulo, o sea, 10 va a ser igual a esto. Entonces, como k es mínimo, se tiene que k es el gaussiano de las potencias de 10 respecto al módulo d. Y bueno, como ejemplo, vamos a verlo. Vamos a ver un ejemplo. Podemos tomarlo aquí en otra diapositiva. Aquí y acá damos otra. Sacar. Bueno, aquí vamos a tomar un ejemplo. 17 entre 81. Esto va a ser igual a 17 entre 3 a la 4, ¿sí? Y esto va a ser igual a un decimal muy grande, o sea, no sabemos cuántas cifras periódicas tiene. Entonces, por lo tanto, ¿esto a qué nos va a llevar? O sea, a que, pues por la definición, vamos a tener k cifras de 9 en el lado izquierdo y esto va a ser múltiplo de 81, ¿sí? O sea, aquí vamos a tener k cifras, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a que como podemos dividir 90 y todo el lado izquierdo, podemos dividir entre 9 esto, el lado derecho, 81 es múltiplo de sí mismo, entonces 81 entre 9 nos va a dar 9, ¿no? O sea, esto va a llevar a esto, a 1, 1, y esto va a ser 9. Por lo tanto, vamos a tener que eh, eh, listo. Entonces eso va a ser módulo 9. Acá también seguimos teniendo k cifras. ¿Sí? Esto nos llevó a esto. Entonces, la suma de cifras entonces k va a ser módulo 9 o va a ser múltiplo de 9, ¿sí? Por lo tanto, k va a ser igual a 9, ¿sí? Por propiedades de la divisibilidad o la multiplicidad, porque 9 es múltiplo de sí mismo. Y 9 también lo podemos expresar como 3 al cuadrado, ¿no? Y 3 al cuadrado es 3 a la 4 menos 2. ¿Ven? Entonces, ¿esto qué significa? Que, por lo tanto, luego vamos a tener que la fracción va a ser igual a esa n mayúscula entre 3 a la n, ¿sí? Eh, 3 a la n, o sea, n minúscula. Esa n acá va a ser
va a ser 4. O sea, esta n va a ser este 4 de acá. O sea, n va a ser igual a 4. Entonces, por lo tanto, en términos generales, para todo n mayor o igual que 2, vamos a tener 3 a la n menos 2 cifras para este caso, cuando tenemos 3 a la n en el denominador. O sea que, sí, em, ese va a ser el caso para los n mayores o iguales que 2 y cuando tenemos 3 a la n en el denominador. Pero ¿qué pasa cuando ese número primo es mayor que 5? O sea, porque no puede ser múltiplo de 2 ni de 5, pero es mayor que 5. Entonces, sea f una fracción irreductible cuando p es primo, es decir, p y p es mayor que 5, tal que f va a ser igual a n entre p a la n, eh, va a ser igual a esto, ¿sí? Va a ser igual a esto, donde la parte periódica vamos a tener p a la n-1 por g cifras, donde g es el gaussiano de las potencias de 10 respecto al módulo p. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a verlo con otro ejemplo. Aquí podemos agregar otra diapositiva y listo. Entonces acá tenemos, nos piden hallar las cifras periódicas en esta fracción. F igual a 12 entre 7 a la 3. No nos vamos a fijar en el numeral, solo en el denominador, que es este. ¿Sí? Entonces, 7 es primo y es mayor que 5. Entonces, sí cumple con la condición para poder aplicar la anterior definición. Entonces, en ese orden, la cantidad de cifras periódicas va a ser 7 a la 3 menos 1, ¿sí? Porque acá n va a ser 3, o sea, n va a ser igual a 3 eh, por g. Pero, ¿cuál es ese g? Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces, 7 a la 3 menos 1 es 7 a la 2. ¿Por qué número g? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, aquí tenemos donde eh, lo siguiente. Entonces, como aquí dice que G es el gaussiano de las potencias de 10 respecto al módulo P, entonces tenemos que hallar o sea, las potencias de 10 que son módulo de P, o sea, en este caso P es 7, o sea, P es 7. Y como P es 7, entonces 10 a la 1 es igual a módulo 7 más 3, porque 7 más 3 es 10, que es 10 a la 1. Entonces seguimos, 10 a la 2 va a ser módulo 7 más 2, 10 a la 3 va a ser módulo 7 más 6, 10 a la 4 va a ser módulo 7 más 4
10 a la 5 va a ser módulo 7 más 5. 10 a la 6 va a ser módulo 7 más 1. Y bueno, y cuando sea 10 a la 7 se va a repetir lo mismo. O sea, vamos a encontrarnos con el módulo 7 más 3 nuevamente y así. Sí, entonces, ¿qué tenemos acá? Que este exponente que nos quedó acá con el 10 se va a hacer el gaussiano. Sí, el gaussiano G va a ser igual a 6. Por lo tanto, este es el valor que tenemos aquí que reemplazar. Entonces, 7 al cuadrado por 6, 7 al cuadrado es 49. Por 6, esto nos va a dar 294. Este va a ser la cantidad de cifras en el periodo que va a tener esa cosa, va a tener esta fracción, ¿sí? Y bueno, pues es algo súper grande, no creo que podamos verlo acá, o sea, no va a caber aquí en la calculadora. Pues igual hagamos la prueba a ver qué pasa, pero creo que no va a caber. Eh, entonces 12, a ver, 12 dividido 7 a la 3. No, no va a caber. Mire, no cabe. O sea, no podemos identificar aquí un patrón en el que se repita el periodo. O sea, va a ser un periodo gigante. Bueno, en ese caso, pues, es a lo que nos enfrentamos cuando hay limitaciones en las calculadoras de hoy en día. Pues no sé cuántas cifras pueden mostrar la pantalla, tal vez, no sé, pero es algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer cálculos. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Ya para terminar, pues aquí pues les dejo un pequeño repaso de lo que es la densidad de un conjunto de los números reales, así como acá les dejé el enlace a los slides para que ustedes repasen sobre el indicador de Euler y también sobre el gaussiano. Entonces aquí les dejo también un link a la demostración del teorema de por qué el conjunto de los números racionales es denso en el conjunto de los números reales. Y podemos decir que para todo número real existe una sucesión de números racionales que converge a dicho número racional. Entonces, los invito a que vean también el video de la clase anterior sobre números racionales para que está más explicado esta demostración y por supuesto también esta definición. Y ya para ir cerrando todo, pues terminamos con la aproximación de un irracional mediante racionales. Entonces, a partir de la definición de la densidad de un conjunto, vemos que los números racionales pertenecen a un conjunto denso entre los reales. Entonces, podemos decir que para todo número real, R, ya sea racional o irracional, siempre existe una sucesión de números racionales a sub n que converge a dicho número real. ¿Sí? Ese real es R y a partir de una sucesión a sub n, entonces podemos hallar ese número o hallar una aproximación, estimación a ese número. Eh, entonces, como ejemplo, podemos definir la siguiente sucesión de números racionales a sub 0, a sub 1, a sub 2 en forma recurrente para n igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente, donde a sub 0 es igual a 1 y a sub n más 1 va a ser igual a sub n entre 2 más 1 entre a sub n. Entonces, realizamos ese proceso recurrente, empezamos con a sub 1 y decimos que es igual a sub 0 entre 2 más 1 entre a sub 0. A sub 0 ya sabemos que es 1.
Entonces lo reemplazamos aquí y nos da un medio más uno, que eso es una fracción, bueno, es una suma de fracciones heterogéneas. Entonces aquí podemos decir que uno entre uno es como decir 2 entre 2, ¿sí? Dos medios. O sea, estos dos medios. Entonces un medio más dos medios es igual a tres medios. Tres medios es igual a 1,5. Ese valor de tres medios lo volvemos acá y lo reemplazamos aquí y acá en el siguiente término de la sucesión. Entonces, 3 medios entre 2, acuérdense de las operaciones de fracciones. 3 medios entre 2, 3 cuartos. 1 entre 3 medios es el recíproco, entonces nos da 2 tercios. Sumamos, bueno, hacemos la carita feliz acá. 3 por 3, 9. Más 4 por 2, 8, 9 más 8, 17, 4 por 3, 12, 17 entre 12 nos da este número, o sea, 1,416 periódico. Y esto, el 17 doceavos, lo reemplazamos de nuevo acá, y como hicimos aquí el anterior. Entonces 17 doceavos entre 2 nos da 17 entre 24, y el recíproco de 17 doceavos es 12 entre 17. Entonces aplicamos acá de nuevo la carita feliz. 17 por 17 más 24 por 12 nos da 577 entre 408. Y este es el número que nos da. Entonces, como vemos, podemos observar la anterior sucesión converge a una cifra aproximada estimada raíz de 2. Porque como ven, estos dos números son semejantes, ¿sí? Estos dos números, ¿sí? Y esa es una forma de encontrar una aproximación a un número irracional a partir de números racionales. Y bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho por su paciencia, por su tiempo. Bueno, o sea, fueron 2 horas aquí largas, pero muy bien aprovechadas. Los invito a que se suscriban a mi canal, compartan este video, por favor, den like al video, coméntenlo, digan que debemos mejorar eh, para hacer mejores videos para ustedes. Recuerden que este contenido es importante para ustedes mismos. eh, entonces, los invito a que eh, logremos que la comunidad crezca y sea más grande, para que tengamos más suscriptores en el canal y podamos compartir entre todos conocimientos. Y recuerden que pues, pues estamos ahí a la orden para lo que necesiten. Pues ahí dejo mis números de contacto, dejo también el link a PayPal para recibir donaciones. Eh, quien quiera hacerlo, bienvenido. Quiera invitarme a un café también, con mucho gusto. No solo en el mundo virtual, sino también en el mundo real. Y bueno, si están aquí en Bogotá o en Colombia, bienvenidos. Eh, entonces, para que sigamos aprendiendo más sobre aritmética, eh, cuídense mucho, bendiciones y que tengan una feliz semana. Chao.